Encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a ver la clase número 5, la división del derecho financiero. Para empezar, comenzaremos a citar a Kerkhovian, que indica: si los economistas en verdad fueran buenos para los negocios, serían hombres ricos, no los asesores de esos hombres ricos. Yo no sé qué opinan de estos comentarios, ¿verdad? Pero yo realmente creo que es muy acertado. A veces nos preparamos para estudiar y terminamos asesorando a gente que no, a gente capaz, ¿verdad? Entonces ustedes son bien pilas y tienen que hacer sus propios negocios, tienen que crear sus propias finanzas. Los más estudiosos están asesorando al Estado de Guatemala. Imagínense, tal vez algún día, si ustedes se gradúan de la licenciatura de Economía o de Auditoría, ustedes puedan ser los próximos asesores de este Estado. Espero que les haya gustado la frase y en el chat me pueden colocar, por favor, qué opinan de esta frase. ¿Será cierto que si los economistas de verdad fueran buenos para los negocios, serían los hombres ricos y no los asesores? Y yo le comentaba esto a un licenciado de la universidad que me imparte clases y él decía que ser asesor es un placer, ser un maestro es un placer, porque a pesar de que uno no se lleva el triunfo, te llevas la satisfacción que lo estás haciendo bien y que puedes darle el conocimiento a tus estudiantes o puedes darle el conocimiento a esa persona que está ejerciendo. El presidente no se mueve solo, necesita asesores, ¿verdad? Y entre ellos hay asesores de finanzas que le asesoran de cómo regular el país. Bueno, esta es la clase del 8 de abril, vamos a dar inicio. La división del derecho financiero consiste en 4 ramas específicas: el derecho tributario, el derecho monetario, el derecho presupuestario y el derecho financiero patrimonial. En este curso vamos a abordar el derecho monetario y el derecho presupuestario. Al profesor Gustavo Yoll le corresponde explicarles acerca de legislación fiscal y aduanal, que podrían conocerlo con el nombre de derecho tributario o derecho fiscal, que es aquella rama del derecho público que regula todo lo relativo al nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, extinción y modificación de la relación jurídico-tributaria y identifica todos y cada uno de esos elementos. Si se dan cuenta del billetito, ¿verdad? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ya se percataron quiénes son los que están en los billetes de Guatemala? ¿O por qué están ahí? Nunca se han preguntado en eso. Entonces pregúntense, ¿realmente para llegar a estar en un billete tienes que hacer algo trascendental? Y por ejemplo, el billete de un quetzal, él reformó la unidad monetaria guatemalteca, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene un billete de quetzal que lo pueda tomarle una foto y mandarlo al chat, se lo agradecería. Y si alguien tiene un billete de a 5 quetzales, también si tiene, vaya a tomarle una foto y me lo manda al chat. Y yo, mucho gusto, sería para explicarles algo. Pero mientras tanto, vamos a poder continuar. Vamos a empezar. Primero, el derecho el derecho tributario, derecho fiscal, ¿verdad? Como yo les decía, aquí va a profundizar más el profesor Gustavo, pero yo lo que les puedo indicar de este derecho es que todo Estado tiene que tener tributos para poder enriquecerse a sí mismo, ¿verdad? Necesitamos que existan obligaciones tributarias para que nuestro Estado pueda desarrollar el presupuesto público y además poder relacionar y cuidar acerca de nuestro derecho financiero patrimonial, que consiste en aquellas entidades públicas que debemos de perseverar, y el derecho monetario, que es la unidad monetaria canjeable, ¿verdad? Pero el derecho tributario es la rama más importante. Es lo que de verdad deben conocer bien los peritos contadores, porque ustedes van a ser los encargados de asesorar acerca de tributos, del ISR, del IVA, entre otros, ¿verdad? Pero esos son temas que ustedes manejan bien en la contaduría. Como segundo subtítulo, por favor, derecho presupuestario. Este sí lo vamos a explicar en esta clase porque es contenido de este curso. Es la rama del derecho financiero integrada por el conjunto de normas y principios que determinan el régimen temporal de gestión, empleo y contabilidad de las caudales derivados de la aplicación de los recursos. Alimentan el tesoro público. En otras palabras, es la rama del derecho financiero que estudia el presupuesto. ¿Y qué se entiende por presupuesto? Es aquel instrumento o régimen jurídico temporal que gestiona el empleo, la temporalidad, la contabilidad, las caudales, los servicios públicos y cómo se van a manifestar y cómo los ministerios del Estado, que ya los vimos en la unidad pasada, pueden hacer la administración pública y llevar a cabo las políticas públicas del Estado de Guatemala. El contenido del derecho presupuestario se encuentra establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, que consiste en una disciplina de actos administrativos como lo son la de la ejecución de gastos de Estado, constituyendo desde el momento en que se encuadra incluida una ley ordinaria. Y una regla del derecho presupuestario es que regula la vida económica y social con una significación jurídica, ¿verdad? El derecho presupuestario es el que tiene como orientación regular la vida económica y social de un país. Tiene un carácter unitario porque solo hay un presupuesto. Es una fuente de derechos y obligaciones para la administración con efectos para los particulares. Genera
Hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado de Guatemala y el sujeto pasivo es el contribuyente, ¿verdad? Y esto se pueden modificar las relaciones de derecho y que pueden modificar el derecho objetivo y subjetivo de terceros. ¿Qué es el derecho objetivo? Es el derecho es el conjunto de normas y leyes que se establecen en un Estado. Es el ordenamiento jurídico actual. Y el subjetivo es ese derecho que tenemos de exigir, hacer cumplir o pedir que se haga determinada acción, ¿verdad? Esos son términos que ustedes ya dominan bastante bien de fundamentos al derecho. Relevancia, porque es importante el derecho presupuestario, porque ha adquirido una gran importancia en los estados modernos. Su principio constitucional se encuentra regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y en nuestro país en los últimos años ha adquirido un conocimiento significativo, al ser utilizado como un medio político, ojo con esto, un medio político de presión para algunas instituciones del Estado u otras como castigo para las actitudes políticas de funcionarios públicos. Profe, dígamelo en otras palabras, castigo actitudes políticas, cuando a Yamatei no le dan permiso para hacer las políticas públicas correspondientes, ¿verdad? Cuando él quiere hacer una cosa, pero el Congreso le dice, no, eso no se hace, se pone un alto, ¿verdad? Ahí está la teoría de frenos y contrapesos, que no podemos hacer lo que nosotros queramos, sino que tiene que ser todo normado en ley, ¿verdad? Y para ello tiene que llevar un gran control. Y también sirve como medio de presión, ¿verdad? ¿Cómo puede ser de medio de presión? Cuando no le dan el presupuesto, por ejemplo, la Universidad San Carlos de Guatemala tiene el 5% constitucionalmente, ¿verdad? Cuando no les dan este presupuesto, ellos van a la Corte de Constitucionalidad y dicen, bueno, necesitamos nuestro 5% exigible, necesito que nos lo den. Entonces es un medio de presión, es un medio que necesitamos, las entidades descentralizadas del gobierno central necesitan para subsistir, ¿verdad? Más que todo las autónomas. Entonces, en esto consiste el derecho presupuestario, en el estudio adecuado del presupuesto que se establece en la ley orgánica del presupuesto, que regula la vida económica y social de un país y que es un medio político de presión para algunas instituciones del Estado y hace que participen todos en las políticas públicas de gobierno. Como subtítulo, por favor, en sus resúmenes, derecho monetario. El derecho monetario es el que se encarga de regular todo lo adecuado a la emisión y la circulación de la moneda, así como el mismo intercambio de divisas y las relaciones internacionales relacionadas al dinero. Es una rama del derecho público porque el Estado es el sujeto activo del mismo. Y ya sabemos que el contribuyente es el sujeto pasivo. Regula la política monetaria de un país cuya importancia se manifiesta en la misma que tiene un bastante elemento fundamental. Entre ellos se dividen en tres, ¿verdad? ¿Por qué es importante la política monetaria de un país? Porque se vincula con la capacidad económica que se tiene para que el dinero no se vuelva un problema, sino que se vuelva una solución. Porque proporciona una estabilidad económica en la nación y porque contribuye a compensar a ciclos económicos originados en otras fuentes. Por lo general, la política monetaria se le asigna a una diversidad de objetivos, entre ellos metas como la inflación, el producto de empleo, la estabilidad de condiciones de mercado, la balanza de pagos, entre otros. Pero no hay que perder de vista la limitada capacidad que tiene el instrumento monetario para poder alcanzarlos y la problemática en torno a lo correspondiente entre números objetivos y los instrumentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudia en sí la política monetaria? Fenómenos económicos como la inflación, el desempleo, el empleo, la estabilidad de condiciones de los mercados y la balanza de pagos. Estos son temas económicos que ustedes deben manejar bastante con claridad. A este derecho monetario, el día de hoy vamos a profundizar en él como subtema del derecho monetario, la importancia del dinero. El término moneda se originó en Grecia y se usa para referirse a los instrumentos de cambio representativos de un depósito valor. ¿En qué es el dinero entonces? Es un instrumento de cambio representativo de un depósito de valor. La moneda sirvió desde entonces y facilitó los cambios comerciales. Gracias a la creación de la moneda se pueden crear relaciones comerciales. El otro año ustedes van a ver derecho mercantil que regula todas las actividades entre los comerciantes. Esta es la base fundamental para que ustedes puedan manejar derecho mercantil. Regresando, durante unos 4.000 años existió el acuerdo de utilizar uno o más metales para intercambios, plata, cobre, hierro y principalmente otros elementos, ¿verdad? Casi en general eran piedras preciosas. Otros artículos como tabaco, ganado, conchas, whisky y algún tipo de piedra se utilizaron como dinero. Y nuestros antepasados, que son los mayas, ellos utilizaron como precedente
el famoso cacao, ¿verdad? El cacao era una bebida de los dioses, era algo exótico y antes era como por 3 vacas me das 2 cacaos y por un cacao me das 2 huipiles, así sucesivamente, ¿verdad? La cohesión histórica entre dinero y metal, entendiendo cohesión como esa mezcla entre dinero y metal, ha sido muy estrecha. El dinero casi siempre ha sido un metal precioso, lo que les había comentado con anterioridad. Pero los problemas que surgieron para manejarlo, pesarlo y comprobar su calidad desde los primeros tiempos fue algo importante que destacar, ¿verdad? Se volvió un problema económico el dinero, ¿verdad? Porque la acuñación consiste en hacer las franjitas de la moneda, de darles esa forma correspondiente, era práctica. También se prestó a muchos fraudes tanto políticos públicos como tanto políticos privados. Se dio mucha malversación de dinero, ¿verdad? Realmente antes era, no sé si ustedes vieron las películas que llevaban las grandes carrozas y llevaban bastante dinero y se robaban el dinero, ¿verdad? Las moneditas de oro se las quedaban y las encerraban en un calabozo. Gracias a Dios, eso ya no sé si el día de hoy. Aunque la adulteración de monedas de circulación constituyó el primer problema del dinero, ¿cuál fue el primer problema del dinero? La adulteración de monedas en circulación. Las creaban falsas, ¿verdad? Y su cantidad también generó dificultades. La gran afluencia del metal provocó el descubrimiento de América. Imagínense, la necesidad de ir a buscar más oro hizo que nosotros, Guatemala, existiéramos y generó un argumento generalizado para los precios. En ese tiempo todo se financiaba por oro, ¿verdad? Tenías que ir a hablar con los reyes para poder hablar acerca del dinero. Y primero en España y posteriormente en Francia, ¿verdad? Recordemos que en Francia estaba el rey de Castillo y la reina Isabel de Castillo y el rey de Aragón, y ellos se casaron, fueron los reyes. Esos son ciencias sociales, ¿verdad? Recordando términos básicos. Y de manera primitiva se plantó la proposición del conocimiento en relación del dinero con los precios y surgió la conocida teoría cuantitativa del dinero. Entonces, por un punto extra, ¿qué es la teoría cuantitativa del dinero? El primero que lo googlee y levante su mano tiene derecho al punto. Ese es el primer punto que vamos a ver en esta unidad. ¿Qué es la teoría cuantitativa del dinero? Vamos todos a googlearlo. El primero que levante su mano y me diga qué es, yo le doy su punto. Teoría cuantitativa del dinero. ¿En qué consistirá esta teoría? Está difícil el tema, ¿verdad? La teoría cuantitativa del dinero. ¿Alguien ya lo encontró? La teoría cuantitativa del dinero. Adriana, te escuchamos. Adriana Abigail González. Dice que es una teoría económica de determinación del nivel de precios que se establece en la existencia de una relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel de generación. Gracias, Adriana. Hay que quedas tu punto extra. Con eso es suficiente. Como muy bien dijo Adriana, la teoría cuantitativa del dinero es aquella que estudia el dinero en todas sus formas, ¿verdad? Estudia la relevancia, su importancia. Son términos económicos que ustedes, si primeramente después de concluir esta carrera deciden ser economistas, ustedes van a manejar bien esta teoría, ¿verdad? En lo cual es bastante importante de reconocer. Adriana, por favor, ¿puedes copiar y pegar la teoría en el chat para que tus demás compañeros la copien en su cuaderno para sus resúmenes? Muchas gracias, Adriana. Con el objetivo de regular y limitar los abusos de la adulteración de monedas a principios del siglo, apareció el primer banco conocido como el Banco de Ámsterdam. ¿Cuál fue el primer banco mundial? El Banco de Ámsterdam. A partir de este momento se establecieron las instituciones similares en varios países. El auge de los bancos y la disminución de la cantidad de monedas por parte de los estados disminuyeron las ganancias ilícitas de la adulteración. Aunque se redujeron las dificultades relacionadas a la acuñación, surgió un nuevo problema ligado a los bancos y al fisco. ¿Qué es el fisco? Es el rol que tiene el Estado para ser sujeto tributario, ¿verdad? Ese es el fisco, el Estado, no el Estado opresor, chicos, es el Estado en función de su relación jurídico-tributaria. El problema surgió con el tiempo, cuando el Banco de Ámsterdam empezó a otorgar préstamos, principalmente a las compañías de las Indias Orientales y el gobierno, y estas se enfrentaron con problemas de liquidez. No lograron ahorrar bien y no tenían lo suficiente para pagar a sus deudores, ¿verdad?
viéndose obligados a clausurar operaciones en 1819. Pero les cuento que volvieron a abrir. La evolución de la banca produjo hallazgos muy importantes, que los bancos podían crear dinero mediante el otorgamiento de préstamos y que debía de contarse con mecanismos para limitar los préstamos y garantizar a los depositantes y tenedores su conservación y liquidez, ¿verdad? Recuérdense que nosotros somos los que alimentamos el banco, nosotros somos los que los hacemos vivir, nosotros le damos vida al Banco Banrural, él no nos hace crecer, nosotros le hacemos crecer a él, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? No es Banrural, el amigo que te ayuda a crecer, no, es guatemalteco, el que le ayuda a crecer al Banco Banrural. Las bancas centrales son los instrumentos, para si no se preguntaban, los bancos centrales son como los instrumentos que el Estado de Guatemala utiliza para limitar la existencia de una diversidad de emisores de monedas, para centralizar la regulación del sistema financiero y para establecer un control en la política monetaria. Limitar la existencia de diversas monedas, la banca central indica a través de la Junta Monetaria cuál va a ser la moneda. En nuestro caso Guatemala, la moneda oficial es el quetzal. La segunda es que centraliza la regulación del sistema financiero, es el ente rector acerca del sistema financiero, cómo va a funcionar, cómo es, y por eso es que lo vamos a exponer la otra clase. Y establece un control de la política monetaria, ¿verdad? Es el encargado de llevar la vigilancia adecuada de cómo funciona nuestra moneda y cuáles son las divergencias. Podemos decir, en otras palabras, que estudia la teoría cuantitativa monetaria. Entonces, y como subtítulo, por favor, el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala es un banco central, como ya hemos visto para qué sirve, ¿verdad? Entonces ya sabemos qué funciones hace más o menos. Que tiene por objeto prioritario, según lo establecido en el artículo 132 constitucional, en su primer párrafo, ejercer la vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación del dinero y a la deuda pública, con el objetivo de resguardar el sistema monetario. Entonces, el Banco de Guatemala, ¿qué hace? Resguardar el sistema monetario y ejercer vigilancia en relación al dinero y a la deuda pública. La norma constitucional en el 133 establece que la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo de interés, garantía o aval del Estado, ni a las entidades privadas o bancarias. La Junta Monetaria es como el freno, ¿verdad? El candado. Por ejemplo, cuando a usted le dicen, mire, mi hijo solo tiene 10 quetzales. La mamá es el candado, ¿verdad? Pero yo le voy a dar 20, pero de esos 20 solo puede gastar 10, porque me trae 10 porque yo quiero el otro dinero. Entonces, la mamá es la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala es el hijo que te está pidiendo dinero, ¿verdad? Un ejemplo un poco anómalo para la situación, pero bastante eficaz. Con ese mismo fin, el Banco de Guatemala no podrá adquirir los valores que emitan o negocien en el mercado primario. Dichas entidades exceptúan, ¿verdad? De estas provisiones de financiamiento hay solamente una excepción para el cual el Banco de Guatemala no le tiene que pedir permiso a la Junta Monetaria, y eso es en caso de catástrofes o desastres públicos, o siempre y cuando sea aprobado por las 2/3 partes que integran el Congreso de la República, ¿verdad? Ya, como ya lo vimos en la clase, en la unidad anterior, ya sabemos que los diputados son 160, sus 2/3 partes son 106. Entonces, con 106 votos de los diputados, el Banco de Guatemala puede emitir o hacer que se emitan intereses directos, garantías, avales, entre otros, ¿verdad? A las entidades descentralizadas o autónomas o entidades privadas no bancarias, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta con esto, démonos cuenta, ¿verdad? Tenemos que pedirle permiso siempre a la Junta Monetaria para poder actuar, pero en este caso hay excepciones, y ahora ustedes ya conocen las excepciones. Por ejemplo, ahorita por lo del COVID, puede ser que el presidente venga y diga, bueno, hay una excepción, ¿verdad? Tenemos un desastre público, hay una enfermedad a nivel mundial, necesitamos obtener un préstamo. Y por eso dicen que Guatemala cada vez que se mete a problemas, se endeuda más. La moneda en la actualidad es un instrumento financiero, sin relación directa con la existencia de discos de metal acuñado o de papel moneda. La moneda solo puede ser entendida jurídica y económicamente. Solamente los abogados, los contadores y los auditores conocemos la moneda. Eso me gusta ese término, solo puede ser entendida jurídica y económicamente, ¿verdad? Incluso creo que le agregaría contablemente. Como numerario. ¿Qué es un numerario? Que significa una unidad monetaria, ¿verdad? Que tiene un valor determinado, que sirve para determinar el valor de los bienes, expresándose a su cotización en dichas unidades. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, a esta institución le corresponde la creación y el mantenimiento de las condiciones más favorables del desarrollo de las ordenanzas económicas y de la economía nacional para proporcionar condiciones monetarias, cambiarias y crediticias estables para el nivel del país, ¿verdad?
Como Banco Central de la República, en esencia es una entidad descentralizada. ¿Qué quiere decir descentralizada? Atención a esto. Descentralizada es que no pertenece al gobierno central, ¿verdad? No es parte de los ministerios. El presidente no tiene control directo, sino que es descentralizada. Es parte de la administración pública, del Ejecutivo, pero está descentralizada. Tiene su propio patrimonio, tiene sus propias autoridades, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir autónoma? Que no depende de nadie. No tiene cierta libertad para hacer ciertas determinadas acciones. Con personalidad jurídica, que es como ya lo vieron en Fundamentos del Derecho, es una persona jurídica. ¿Por qué? Porque a través de su representante legal, que en este caso debe ser la Junta Monetaria o el que está a cargo del Banco de Guatemala, que vamos a expandir eso en la otra clase, es el que se encarga de representar, tiene patrimonio propio y tiene la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, ¿verdad? Su duración es indefinida, no sabemos cuándo va a terminar y se domicilia en el departamento de Guatemala. Y dentro de algunas de las funciones más importantes tenemos ser el único emisor de la moneda nacional, tener un buen funcionamiento del sistema de pagos, tener un depósito de los encajes bancarios y los depósitos legales y tener reservas monetarias internacionales. El derecho monetario se encuentra constituido por el conjunto de normas relacionadas con la moneda de Guatemala. Su principio constitucional está en el artículo 132 y 133 de nuestra Carta Magna, que se establece que tiene la única potestad exclusiva de emitir y regular la moneda, así como dirigir la política monetaria de la nación y establecer con formación de la Junta Monetaria que tendrá a su cargo la determinación de la política monetaria de la nación. Ok. Por último tema que vamos a ver el día de hoy, el derecho financiero patrimonial. Esta rama del derecho financiero está integrada por normas y principios que rigen la gestión de bienes y de empresas de titularidad pública. ¿Qué quiere decir del sector público? Que son parte del Estado de Guatemala, la verdad. Así como la participación de órganos públicos de empresas o en empresas de titularidad privada, ¿verdad? Aquellas asociaciones, fundaciones que influyen en las entidades privadas. Desde la perspectiva de la actividad jurídica de una y otras, esta se encarga de modificar el tesoro en la calidad de ingresos públicos, ¿verdad? Por consiguiente, es un reflejo del presupuesto. El contenido del derecho patrimonial financiero se divide en tres: en la gestión de bienes de totalidad pública, la gestión de empresas de titularidad pública y la participación de los entes públicos en empresas de titularidad privada. Entonces, necesito 3 voluntarios, por favor. Hay 3 personas que levanten su mano, se los agradecería bastante. No sé, 3 que me desean ayudar el día de hoy. Vamos, chicos, ustedes pueden, que estas vacaciones no les regresen. ¿Alguien desea ayudarme el día de hoy? Si no, escojo yo. ¿Nadie? Ok. Alison Gabriela Segura Salguero, ¿te encuentras en clase? ¿Alison? Profe, ahí hay 5 personas que levantaron la mano. Sí están levantando su mano. Fíjense que a mí no me sale. Wow. ¿Pueden levantar su mano otra vez? Disculpen. Es que no me sale. Bueno, si no, 3 personas, alguien me puede leer el primero que lea, y los demás continúan. Por favor, que lea la gestión de bienes de totalidad pública. Rama Gracias, Andrea. Adelante. Rama del financiero integrada por las normas. No, abajo, donde dice la gestión de bienes de totalidad pública. Gracias, Andrea. La gestión de bienes de totalidad pública, adquisición, gestión, enajenación y general total de los aspectos de la existencia de una propiedad pública que se rijan por las normas y principios uniformes ajustados a las diversas clases de bienes y la finalidad que con ellos persigan los entes públicos. ¿Puedes seguir leyendo, por favor? Ok. Gestión de empresas de titularidad pública. La gestión de las sociedades estatales se coordina con la Administración de Finanzas Públicas. Participación de los entes públicos en empresas de titularidad privada. Se refieren a las acciones o participaciones del Estado en la propiedad de empresas de titularidad privada que forman parte de los bienes públicos. Los rendimientos obtenidos de esta participación tienen origen patrimonial, pues provienen de la propiedad de bienes. Muchas gracias, Andrea. Vamos a continuar. Y esas son las 3 ramas en las cuales se divide el derecho financiero patrimonial. Se podría resumir, ¿verdad? Que es el encargado de gestionar a las
a los bienes y empresas de titularidad pública, ¿verdad? Se encarga de velar, de cuidar, que la gestión, la enejación, entiéndase venta, ¿verdad? Es un término jurídico, enajenar es vender. Y todos los aspectos que rijan las normas conforme a la finalidad económica financiera, conforme al rendimiento, como sus participaciones y acciones, lo regula el derecho financiero patrimonial. Esto no se ve mucho en Guatemala, pero logramos verlo bastante bien protegido en lo que es Estados Unidos de América, ¿verdad? Ellos tienen un buen derecho financiero patrimonial, ellos manejan bien este curso. Ese tema no lo vamos a tocar en clase, pero sí es importante que ustedes conozcan para qué sirve, ¿verdad? Es el deber ser, ¿verdad? Que todas las empresas funcionen de la mejor manera. Bueno, recursos de clase. Les traje un video académico y les traje un link que vamos a leer a continuación. Por favor, prestemos atención. Aquí. Historia de la reforma monetaria de Guatemala. No sé si... Vamos a ver. Vamos a ver. Aníbal Estuardo Corado, ¿te encuentras en clase? Aníbal, ¿estás en clase? Creo que no. Ok. No está Aníbal. Angélica María López, ¿te encuentras en clase? Angélica. Ah, sí, Aníbal, ¿te encuentras en clase? Aníbal, ¿puedes leer lo de las diapositivas? ¿Tienes bueno tu audio, por favor? Es que me duele mi garganta. ¿Puedes leer esto? La página de internet, por favor. Aníbal. Ah, no te preocupes, Aníbal. ¿Alguien me puede ayudar a leer la página, por favor? Se los agradecería. Yo. Gracias, muy amable. Dice historia de la reforma monetaria en Guatemala. Continúa, por favor. Importantes acerca de la reforma monetaria que comenzó en Guatemala desde 1924 y creó del quetzal como una moneda nacional. Continúa, por favor. Gracias, Irlanda. La reforma monetaria se impuso con el propósito de mejorar la política económica de Guatemala. Conoce más acerca de su historia y los resultados aún se perciben en la actualidad. Historia de la reforma monetaria. El movimiento histórico comenzó en el año de 1924 durante el gobierno del general José María Orellana. El presidente emitió el decreto gubernamental 897, la ley monetaria, que le dio vida a la moneda que actualmente se utiliza en el país. La reforma ya se venía planeando desde el mandato del presidente Manuel Estrada Cabrera. La reforma monetaria tuvo su punto más importante cuando se adoptó el quetzal como la moneda nacional de Guatemala. Oficialmente la moneda comenzó a circular en el año de 1927 en las denominaciones de 1 quetzal, 2 quetzales, 5 quetzales, 10 quetzales, 20 quetzales, con la imagen del mandatario. Bien, chicos, esta es una moneda de 1994, ley del 26 de noviembre de 1924. Así eran las monedas antes. Gracias, Irlanda. En aquel entonces el contenido en oro puro del quetzal era equivalente a el del dólar. Para financiar la reforma monetaria, así como la bancaria, el gobierno estableció impuestos de exportación al café. El 30 de junio de 1926 se fundó el Banco Central de Guatemala, el único emisor de la moneda. ¿En qué fecha se fundó el Banco Central? El 30 de junio de 1926. Los planes se trabajaron sobre la base de estudios técnicos elaborados por el profesor Edwin Market Kerner de la Universidad de Princeton. La reforma estuvo a cargo de Felipe Solares, Enrique Martínez Alvar y Carlos Sanison y estaba orientado a pasar a una época más ordenada monetaria. Gracias al acontecimiento se creó un respaldo real a la moneda nacional, se estabilizó la paridad. ¿Qué es paridad? Que estén en ambas condiciones, ¿verdad? Paridad es que todo esté por igual y se instauró el orden de flujos bancarios y financieros del país. Aquí ven otra forma, la foto de la moneda de 1924, así era antes.
Entre el 44 y 46, tiempos de la Revolución, se impulsó la nueva reforma donde se creó el Banco de Guatemala. El segundo movimiento culminó durante el gobierno revolucionario de Juan José Arevalo Bermejo y fue conducido por el doctor Manuel Noriega Morales. La reforma estaba impulsada por los aires renovadores de la Revolución de Octubre de 1994. Como resultado, le otorgó al Banco de Guatemala la cantidad de banco estatal y facultad de realizar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Y este es el recurso del día de hoy y ahorita les voy a pasar el video. Ya les expliqué Padlet. Vamos a ver, finanzas públicas. Ah, no, ese es el canal. Bueno. Por favor, de este video, que necesito que hagan un comentario de 3 líneas en su cuaderno. Ah, no, este no. Este es un libro de gramática en inglés. Si quieres aprender inglés rápido, nunca debes... Estamos tan acostumbrados a usar esos papeles impresos para cambiarlos por bienes y servicios que dan la impresión de siempre haber existido. Pero no es así. ¿Quién inventó el dinero? Sonia Sánchez Square de blogilana.com nos acompañará a descubrirlo. Decimos que tiene valor todo aquello que sirve para nuestra subsistencia o para nuestro disfrute. Para los primeros humanos, sobrevivir era cuestión de encontrar esos recursos que nos daba la naturaleza: agua, alimentos, refugio, pero muchas veces eran insuficientes. Entonces aprendimos a cultivar plantas, a criar animales, a fabricar ropa y utensilios, o sea, inventamos el trabajo, lo que le agregó valor a las cosas naturales. En las comunidades primitivas, los bienes se repartían entre todos según sus necesidades. Sucedía que no todos los grupos humanos producían las mismas cosas. Por ejemplo, si una tribu vivía cerca de un yacimiento de arcilla, podría hacerse hábil en la producción de cerámica, mientras que otra que había logrado domesticar ovejas habría tenido buenos fabricantes de abrigos. Entonces las tribus podían intercambiar cosas que les hicieran falta, a veces como regalo o con el entendido de que quien recibe el artículo le debía una al que se lo daba. ¿Y qué tal si yo necesito algo que tú tienes, pero lo que yo produzco no te hace falta? Sería ideal darte algo que ambos grupos estemos de acuerdo que es valioso. O algo que, aunque no le puedas dar uso, puedas dárselo a una tercera tribu. Conchas de bonitos colores, por ejemplo, que se pudieran usar como decoración. Estas fueron la más extendida forma de dinero y se usaron en África, Asia y Oceanía. En Mesoamérica se usaron por mucho tiempo granos de cacao. En Europa se usó la sal como medio de pago, de ahí viene la palabra salario. Y en la isla de Yap usaban unas piedrotas labradas llamadas piedras ray. Todos estos son ejemplos del dinero mercancía y, a diferencia de otros productos, tenían la ventaja de que podía guardarse, ahorrándolo para momentos difíciles. El dinero mercancía que más se extendió fue el oro y otros metales. Con esos metales en China hicieron monedas. ¿Has visto que tienen un agujerito en medio? Servía para pasar un cordón, hacer grupos y así poder cargar muchas. Pues en el siglo XI, durante la dinastía Song, se empezó a volver un engorro cargar con todos esos chorizos de monedas. Así que el emperador se ofreció a guardar el dinero de la gente y a cambio les daba vales para que pudieran recoger su dinero cuando quisieran. Son los primeros billetes y representaban dinero mercancía. El viajero Marco Polo vio este papel moneda y llevó la idea a Italia. Ahí había mercaderes especializados en guardar y cambiar monedas y hacer préstamos. Ahora, cuando alguien les daba a guardar dinero, le daban un documento, como los chinos. También hacían préstamos y cobraban intereses. Hacían sus negocios en banca y hasta la fecha esos negocios les llamamos bancos. En algún momento las personas, en vez de cobrar sus monedas, pagaban a los demás con los papeles, ya que estos eran tan válidos como el oro que representaban y más prácticos. El uso del papel moneda se extendió por toda Europa. Durante mucho tiempo cada banco imprimía sus propios billetes, pero el asunto se complicaba muchísimo. Podía ser que unos bancos no aceptaran el dinero de otros o que no estuvieran de acuerdo con el valor. Por eso, en el siglo XVII nace en Ámsterdam el primer banco central. Ojo con esto, el primer banco central nace en Ámsterdam en 1609. Ese es el primer banco, miren.
Central, una organización que se encarga de regular el valor del dinero. Actualmente, cada país tiene un banco central que es el único autorizado para imprimir dinero. Y en nuestro caso es el Banco Central de Guatemala. Es la ley que va a exponer el grupo de Majo la otra semana. Y hasta hace poco, ese dinero representaba el oro que existía en reserva. Cada billete estaba respaldado por oro, lo que lo hacía confiable, pero al mismo tiempo frenaba el desarrollo. En tiempos difíciles, la gente con mucho dinero prefería conservar su oro en vez de arriesgarlo creando negocios. Después de la Segunda Guerra Mundial, la reserva de oro más grande del mundo la tenía Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, para que estén en contexto, nosotros estábamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? El conflicto armado interno, estábamos como en un tiempo de problemática guatemalteca. Unidos y el resto de los países estaban endeudados. Entonces, en vez de respaldar sus billetes en oro, la libra, el marco, el franco y la mayor parte de las monedas del mundo se respaldaron en dólares. Cada país tenía su reserva de dólares y la economía mundial dependía de esa moneda. Hasta que en 1965 los franceses cambiaron sus dólares y se llevaron su oro. Otras naciones hicieron lo mismo, lo que causó una crisis económica. Así que en 1971 los norteamericanos decidieron que su moneda ya no dependería del oro. El mercado determinaría su valor. La mayor parte de los países siguieron respaldando su moneda en el dólar y dejando que la oferta y la demanda determinaran cuánto valía. Por eso ahora no tenemos dinero mercancía, sino dinero fiat. Vale porque tenemos fe en que lo podemos cambiar por bienes y servicios. Y si lo piensas, el dinero no tiene por qué representar oro, granos de cacao o conchas de colores. Es fundamentalmente una representación del trabajo. Con él nos pagan el trabajo que hacemos y pagamos el trabajo que otros hacen para nosotros. Por lo tanto, hay que valorarlo y saber en qué invertirlo y en qué no. Sonia, en su página blogilana.com, tiene muchos consejos interesantes sobre cómo administrar tu... Bueno, este es el video que les traje el día de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si alguien quiere comentar acerca del video. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. ¿Algún valiente? ¿Alguien que levante su mano? ¿O alguien que active su micrófono? ¿O los leo, literalmente? Está interesante, la verdad. Yo siempre me había preguntado de pequeño cómo era, por qué un billete tenía tanto valor, pero esa calidad de fiduciario, de confianza, es algo que debemos de tener, ¿verdad? Se fue la señal, pero ya regresó. Eso es lo último que les tengo antes de que terminen de ver el video. Y... correcto, Adriana, fueron los truecos. Vamos a concluir con esto. Y lo último que vamos a ver el día de hoy es el meme de la clase. El meme de la clase es... subo más cosas al Facebook que a Control Total. No sé si les pasa eso. Y este es el meme de la clase del día de hoy.